Me voy a oscurar hacia Recording is on. Okay, bueno, buenos días a todos. Hello to everybody. Lovely to see you coming back. It's our last day. It's been a bit of a marathon, but it's been really worthwhile. I hope you'll agree. So what can we expect today? We have our first panel with Miriam Palacios Calendar and Chiara Cocchetti on conocimiento científico en Cuba. That's a panel that they themselves have put together. So thank you very much to both of them for doing that. Followed then by our last session of papers, Otras Cubas, narrativas desde los márgenes, desde Holguín y también desde Brasil, España, Anya Pupovega, seguida por Maribetsi Calcerrada Gutiérrez, seguida por Aida Teresa Torralbas, que también ha participado mucho en los eventos del fórum. La primera, Anya, va a dar su ponencia en vivo. So Anya is going to give her paper live, and then I have the two recordings for Maribetsi and Aida. Unfortunately, Yuliuba is unwell. She has dengue. So that's not going to happen. So we may have a slightly extended break. El descanso a lo mejor se extiende un poquito más. Y a las 4:30, dedos cruzados, tenemos la última sesión, que también es la tercera de las conferencias magistrales dada por Michel Torres Corona. Él dice que lo va a hacer en vivo, entonces por favor vamos a rezar a los santos, aunque seamos ateos. Y a las 6, cuando terminemos, si les queda un poquito de energía, we'll have a quick drink online. Siempre que vamos a bailar. También podemos bailar, podemos hacer de todo. Perfecto. Okay, so we're going to start with Miriam's paper. Lo vas a dar en español, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, sí, vamos a empezar con la ponencia de Miriam Palacios Calendar, difusión territorial del conocimiento científico en Cuba y la evolución de su configuración. Muchas gracias, Miriam. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y un gran placer estar una vez más en este foro de investigaciones sobre Cuba. Difusión territorial del conocimiento científico en Cuba y la evolución de su configuración. La teoría acerca de la difusión del conocimiento científico despertó un nuevo interés en la década del 90 por el valor esperado que este fenómeno en el crecimiento económico de un país y con ello de su bienestar. Es de notar que ya en 1844 Carlos Marx analizaba la relación de la ciencia con el desarrollo tecnológico y con el incremento de la producción como palanca de desarrollo del capitalismo. Sorenson y Fleming en el 2004. Estos autores además evaluaron el impacto de las publicaciones que confieren a la difusión en tiempo y espacio de las patentes. Por otra parte, en el estudio comisionado por el Banco Mundial de la Corporación RAND en el 2001, Wagner y colaboradores estudiaron la capacidad científica y tecnológica de 150 países donde hubo información disponible en bases de datos internacionales para evaluar indicadores económicos de ciencia y tecnología con el objetivo de crear un modelo que evaluara el índice de la capacidad científica y tecnológica de cada uno de los países. Citamos este trabajo por dos motivos. En primer lugar, el resultado probablemente inesperado donde Cuba junto a Brasil aparece en el grupo de los 24 países con conocimiento científico. E inmediatamente al grupo de 20 países de desarrollo avanzado que concentra valores entre el 90 y el 95% del gasto global dedicado a investigación y desarrollo. En segundo lugar, porque el producto interno bruto y el porciento que dedica cada país a la investigación y desarrollo están entre los indicadores que ponderan más alto en el cálculo del índice de la capacidad científica y tecnológica. De modo que hasta aquí, en el 2001, todo parece indicar que un país con conocimiento científico, como Cuba, no avanza si no tiene un alto crecimiento económico. Sin embargo, la literatura científica más reciente muestra el carácter fallido del evaluar el progreso social por el crecimiento desmedido del Producto Interno Bruto. Hamertner
en el 2020, demostrando los problemas del vigente Índice de Desarrollo Humano, y aparece en la propuesta un nuevo Índice de Desarrollo Sostenible, HICAL 2020. Sus investigadores identifican que no es el hombre, sino el capitalismo el responsable del desastre ecológico que sufre el planeta, a lo que el sociólogo Jason Moore en el 2016 denominó el capitaloceno en su libro Antropoceno o Capitaloceno, Naturaleza, Historia y la crisis del capitalismo. La intención del presente trabajo es analizar el fenómeno de la difusión del conocimiento científico en Cuba, donde la estrategia de su difusión territorial se inicia desde los inicios de los primeros años de la Revolución Socialista como palanca para el desarrollo social y económico del país. Castro-Ruz, 1960. Este proceso ha tenido como divisa desde sus orígenes el vincular la ciencia con la sociedad. Y en los años 90 se extiende además al medio ambiente, Castro-Ruz, 1992, y más recientemente al desarrollo local, Díaz-Canel Bermúdez y Fernández González, 2020. La población en Cuba reconoce hoy que la presencia de la ciencia en el espacio de la vida de la nación fue decisiva en la batalla contra el COVID-19, LAGE 2021. Veremos algunos retos para encontrar formas que permitan estudiar el periodo más reciente que pudiera enmarcarse desde el 2019 hasta la fecha. La siguiente diapositiva, por favor. La primera condición para que el conocimiento científico difunda a lo largo de los nodos que llegan hasta la comunidad está en la disposición y capacidad de los receptores y en la capacidad de los agentes del saber en transmitir eficazmente el conocimiento. La receptividad en la población a nuevos conceptos y formas de hacer dependerán del grado de satisfacción o beneficio práctico del conocimiento que circula y en qué medida estos saberes le permitan cierto grado de participación y representatividad en el proceso. Hemos incorporado de este foro el papel catalizador de la cultura de descolonización en el logro de estos objetivos. Prieto 2022, Fornet Hill 2022. Así, este enfoque debemos integrar con sus dos apellidos a la cultura de descolonización y a la ciencia vinculada a la sociedad. La premisa esencial para iniciar el proceso, la siguiente diapositiva, es esta ahí mismo. La premisa esencial para iniciar el proceso de difusión territorial de saberes en Cuba se crea con la campaña de alfabetización en 1961, portadora de nuevas relaciones educador-educando que conllevó el proceso de aprendizaje popular todas las partes, incluyendo la población espectadora del proceso. La campaña de alfabetización, más allá de transformar la población analfabeta en individuos libres de participar en procesos cognitivos, generó una nueva forma de participación y reconocimientos colectivos, empoderando a una generación de mujeres y hombres a la construcción de una nueva sociedad. Volviendo a la importancia de la cultura, desaparece el miedo a participar en asuntos de ciencia y tecnología, y fue el primer paso en la descolonización del aprendizaje que continuó con la reforma universitaria. Los periodos del desarrollo de la ciencia en Cuba, concentrémonos en los promotores y los receptores. El periodo de desarrollo, o el periodo donde empezamos a contar el desarrollo de la ciencia en Cuba en 1861 hasta el 2019, el actual. Y los periodos reciben los nombres de académico, republicano, promoción dirigida, dirección centralizada, ciencia, tecnología e innovación, y el más reciente incorpora desarrollo local. La siguiente columna se ven el número de instituciones que van creciendo y hay un momento estacionario aparente, pero aumenta la interacción entre los nodos. Los promotores tenemos los académicos criollos, los académicos y estudiantes universitarios de las primeras décadas del siglo XX, el Estado revolucionario, los trabajadores y la educación, el Estado y los trabajadores de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Ya aparecen en el periodo del 92 al 18 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y en la última etapa
Ya está bien identificada el gobierno, la universidad y la industria o los servicios. Los receptores locales, no hubo difusión en la etapa académica, en la republicana estuvo frenada y empieza con la revolución. Los receptores son la enseñanza media y la población rural y urbana. En la siguiente, de dirección centralizada, aparecen las brigadas técnicas juveniles con más de 200.000 miembros y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, que son trabajadores de la Central de Trabajadores de Cuba, con 10.000 representantes. La última etapa, que termina en el 2018, diferentes redes o difusiones hasta los municipios. Actualmente, en la etapa que nos proponemos profundizar, debemos notar que las comunidades tienen un 50% de población trabajadora con enseñanza superior. Si bien la alfabetización creó las capacidades y disposiciones para absorber saberes, las campañas de vacunación originalmente organizadas con entidades locales como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas evidenció en la población el elemento práctico y el beneficio de una intervención basada en el conocimiento científico. Dado el limitado personal médico en los primeros años de la Revolución, recordemos que el 40% de los médicos y el 70% de los ingenieros cubanos migraron a los Estados Unidos, el proceso de la vacunación conllevó a la lectura de materiales médicos en todos los colectivos de vecinos, donde la discusión estaba a cargo de los o las más capacitadas. Cada miembro de la comunidad encontró su eslabón en la participación. Las campañas culminaron con el reconocimiento del gobierno a la participación colectiva y el seguimiento de los resultados, erradicando enfermedades infecciosas y reduciendo la mortalidad infantil. Estos fueron los antecedentes de una población que valoró en la práctica el beneficio de su participación en un proceso basado en la ciencia y condicionó a la población a participar en procesos que demandan conocimiento científico y cultura de salud. La siguiente diapositiva nos esquematizamos el modelo conceptual que nos propusimos ya en el 2016 para evaluar la difusión del conocimiento desde una clasificación basada en las publicaciones científicas en revistas revisadas por pares que caracterizan la difusión de la ciencia a través de nodos de instituciones o centros de acuerdo a su fortaleza científica, de lo central, medio y la comunidad. Este resultado que ustedes lo vieron aquí antes de ser publicado, por supuesto, fueron 200 centros que aparecen después del pesquisaje en la base de datos PubMed, donde encontramos 200 instituciones o centros con las clasificaciones que nos permitió ver todos los agentes, actores de este proceso. La siguiente diapositiva no me voy a extender porque ya esto lo hemos visto anteriormente. La siguiente diapositiva, la difusión territorial del conocimiento. Aquí se ven los resultados, además, de cuánto la colaboración promueve la publicación científica, pero es a la vez la forma en la cual el conocimiento, la difusión del conocimiento científico tiene lugar. Las instituciones de mayor número de publicaciones del grupo central, donde se concentra el mayor número de publicaciones, tiene una relación 1:2 entre el número de colaboración dentro del grupo central, de los centros más fortalecidos, con el resto de las colaboraciones nacionales de las instituciones del país, indicando el carácter de líder en la colaboración nacional. El segundo panel diferencia el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en su posición en relación a la colaboración con centros distantes, indicando su desarrollo histórico en generar centros de investigación que formaron el polo científico del este de La Habana. Otro aspecto importante a analizar, las afiliaciones de los países de los colaboradores es el nexo de la colaboración nacional, nacional e internacional, donde centros como el Instituto Pedro Curie de Medicina Tropical y centros de referencia de la Organización Mundial de la Salud en dengue, incluye en su red de colaboración a los centros nacionales distantes. Aquí estamos en otra fase de incorporar el conocimiento en la red nacional
que difunde desde centros internacionales de investigación. La siguiente diapositiva. Este periodo que proponemos que empieza o se define en el 2019, Ciencia, Tecnología y Desarrollo Local en Cuba, la pregunta que nos hacemos y aspectos a considerar en este estudio. En el periodo anterior quedaba establecida la funcionabilidad del triángulo de Sabato a la izquierda como configuración necesaria del progreso económico, en ruptura al modelo lineal típico de países en vía de desarrollo, donde el autor insiste que estos vínculos generan un ambiente de constante aprendizaje y que hemos identificado esa zona de aprendizaje con el municipio, porque es donde es posible que veamos esta estructura en el desarrollo local. Los aspectos que mencionamos a la derecha, está el comienzo de la actualización del modelo económico socialista en el 2011, por eso es difícil, o sea, aunque hablamos del 2019, hay premisas mucho antes, como refiere León Segura en el 2013, que en el 2006 el Plan Ramal de Educación Superior y el Desarrollo Local. Y más recientemente la articulación ciencia y gobierno, ahí en los vértices ES, Educación Superior, y G de gobierno. También es clave para abordar con éxito el otro aspecto de los grandes desafíos de la nación en enfrentamiento al impulso del desarrollo local. La siguiente diapositiva. Este diagrama resume el fenómeno que esperamos dilucidar, la difusión territorial del conocimiento científico en Cuba y las configuraciones y novedades. Establecido en el periodo anterior de ciencia, tecnología e innovación, la funcionabilidad de este triángulo a niveles nacionales y provinciales de gobierno, educación superior, producción y servicios, o la industria y la industria de servicios, las industrias productoras y de servicios. Y que se suma ahora unas nuevas estructuras que no sabemos si van a tener estructura de triángulos, aunque está estipulado, y cómo podríamos seguirlas. Quisiéramos mencionar en este momento algunas notas que tomamos de la intervención de Agustín Laje en el Centro Universitario de Yaguajay en el 2021 a propósito del evento Yayabo Ciencias y las nuevas etapas de la continuidad. Para los que no están familiarizados, Agustín Laje es un investigador cubano de renombre internacional y juega un papel muy importante en la construcción de BioCuba Pharma, director del Centro de Inmunología Molecular, pero además representó a Yaguajay en el Parlamento y su vínculo con el municipio ha estado por más de 15 años, un vínculo muy fuerte y en el desarrollo del municipio. Él planteaba a los investigadores que lo invitaron a su evento, el evento Yayabo Ciencia y las nuevas etapas de la continuidad, reflejaba a Agustín Laje. O sea, la acelerada globalización de la economía, que el comercio exterior es esencial para el Producto Interno Bruto de un país, la importancia de la exportación en los países pequeños y el efecto que esto tiene en el incremento del Producto Interno Bruto. El impacto de la ciencia y la tecnología en la soberanía nacional y en la soberanía económica. La economía se apoya decisivamente en la ciencia y en la tecnología. Es la palanca de desarrollo del país. No es la demanda nacional ni la abundancia de recursos. Él enfatiza todos estos aspectos a estos científicos y actores del conocimiento científico y de la productividad novedosa en el municipio, explicando además que las tecnologías de avanzada o de la cuarta revolución industrial ya no son más las tecnologías del DNA recombinante de la que él fue parte, o de los anticuerpos monoclonales de los que hablamos en los años 90, sino tecnologías de la cuarta generación.
industrial, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la energía inteligente, nuevos materiales, robótica, que se incuban en centros de investigaciones mundialmente y en Cuba. La importancia de estos procesos en las empresas estatales socialistas, las MIPYMES, la creatividad y la dinámica en el proceso jurídico de ordenamiento económico en el país, las medidas para impulsar la autonomía de las empresas estatales socialistas, el decreto sobre empresas estatales de alta tecnología y decreto para los parques tecnológicos, aumentar el espacio de las pequeñas y medianas empresas. Momento de mucha creatividad dentro del proyecto estatal socialista. Incluye también las empresas no estatales de servicio. Y nos vamos a referir ahora ya a las conclusiones, porque estamos cortos de tiempo, creo que nos estamos pasando. La generación, si mueven la diapositiva hasta las conclusiones para que puedan ir leyendo junto conmigo, la generación de académicos y científicos altruistas de la segunda mitad del siglo XIX, con aspiraciones por una nación libre e independiente, y la generación de académicos, científicos y estudiantes de la primera mitad del siglo XX, comprometidos a introducir los avances de la ciencia en beneficio de la población, estuvieron presentes en los cimientos de la revolución científico-técnica en Cuba, que se inició en 1959. La visión temprana de Fidel Castro y los consiguientes resultados palpables de su implementación, tanto en la educación como en la salud, sustentaron el respeto de la población y el reconocimiento de organizaciones internacionales de las Naciones Unidas como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. La revolución científico-técnica como palanca del desarrollo de la nación continúa en la voluntad y prioridad del Estado socialista, expresado en política científica e infraestructura para garantizar la difusión y aplicación del conocimiento científico desde centros de generación hacia centros vinculados a la producción y los servicios, presentes en los lineamientos del Partido Comunista de Cuba y en todos sus congresos. La continuidad, coherencia y evolución de las políticas científicas por más de 6 décadas se consolidan y progresivamente en la cultura científica de la población cubana y en la forma de decisiones basadas en evidencias que se promueven de las decisiones de diferentes instancias del gobierno. La necesidad de continuar evaluando empíricamente factores positivos y negativos que inciden en la difusión territorial del conocimiento científico en Cuba, particularmente en las nuevas entidades y actores de desarrollo local. El mayor obstáculo al desarrollo exitoso de las políticas científicas como palanca para el desarrollo sostenible ha sido el bloqueo de los Estados Unidos, cuya aplicación a un pequeño estado insular en desarrollo constituye un acto de guerra. Esto ha estado apoyado por las publicaciones en revistas científicas, tanto en Estados Unidos como europeas, por fundamentalmente el sector médico, donde basan sus estudios para llegar a esa conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, y súper puntual, además de muy interesante. Vamos a esperar los aplausos. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Miriam, todo muy bien y muy interesante. Y ahora le pasamos la palabra a Kiara. Maravilloso. Sí, maravilloso, ¿no, Kiara? Me encantó, tú sabes, para mí Miriam es una gran inspiración, así que trabajar con ella para mí es un honor y un placer siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Chara. Muy bien, entonces yo comparto pantalla por ti. Sí, o yo la comparto porque hay un tema aquí que les necesito explicar. Lamentablemente, por un compromiso de trabajo, necesito desconectarme a 5 minutos para las 2, que me deja más o menos de media hora, creo, 20 minutos. Entonces, lamentablemente no podré estar. Si hay un Q&A after, lo que le iba a pedir es que me pasen sus preguntas por correo electrónico y yo con mucho gusto se las contesto. Ningún problema, cómo no. Gracias, Kiara. Gracias. Entonces. Bueno, voy a compartir. Si veo un problema, te aviso y me ayudas a compartirla. ¿Sí? ¿Cómo no?
Ay, déjame ver. Window. Un momento. Nunca he usado este. Espera un Tranquila. momento. O es Window o es Tab, una de las dos cosas. Window Tienes o abierto Tab. el PowerPoint, en Tab lo vas a encontrar. En Tab. That's strange because I can't find it. Si no, sabes que ayúdame tú a compartirla porque si no vamos a pasarnos del tiempo. ¿Te molesta? No, para nada, para nada. Aquí tú me dices ahora si lo ves. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí lo No, ven todo bien? Sí, Muchas gracias. Listo. Entonces, primeramente, este trabajo es compartido, digamos, con la investigación muy interesante que nos acaba de compartir Miriam, porque es como un apéndice y un desarrollo de lo que hemos visto ahorita de la difusión del conocimiento de salud en Cuba y cómo eso se ha ido difundiendo geográficamente a nivel local. Entonces yo lo quise llevar, y esto lo hemos conversado por supuesto con Miriam en nuestras investigaciones, al nivel local y afuera de Cuba, a nivel de diplomacia científica y cómo el esfuerzo cubano de la biotecnología cubana en producir vacunas y poder cubrir la necesidad y el abastecimiento local también ha sido reflejado hacia afuera en proyectos de cooperación sur-sur con otros países emergentes que han sido ayudados gracias al esfuerzo de Cuba en este sector. Por continuidad y por cariño, ya que Cuba ha sido mi casa hace muchos años académicamente, la comparto en español. Ya para la próxima slide. Esto es un rápido recorrido de los contenidos, son pocas slides en verdad. Voy a hablar de las vacunas cubanas, este tema no es nuevo a la mayoría de las personas que están obviamente en este call, es simplemente un recorrido de lo que se ha hecho en Cuba sobre la vacuna anti-COVID-19, cómo el desarrollo de las vacunas han ayudado en cooperación interna y a nivel internacional y cómo ha sido el alcance de la campaña de vacunación dentro de Cuba y cómo esto ha sido un ejemplo de cooperación interna y cooperación local a global con cooperación científica sur-sur dentro de la región y afuera para otros países emergentes en el mundo y unas conclusiones. Entonces vamos a la primera slide. Listo, entonces, sobre las vacunas cubanas, aquí los científicos de verdad, que no soy yo soy investigadora de ciencia de salud, pero más en temas de desarrollo. Me disculparán si algún tema específico científico que no es muy correcto, pero mi entendimiento de las vacunas cubanas son de unas vacunas de proteínas. Entonces, hay diferentes tipos de vacunas que se han creado en el mundo. Hemos visto las de mRNA y están estas de proteínas, pero las de proteínas cubanas, más allá de ser solo basadas en proteínas, son de subunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna de subunidades contiene partes, que son las proteínas del virus que causa el COVID, que es inactivado y eso se le llama proteína S. Y esto también tiene un coadyuvante que ayuda al sistema inmunitario a responder, prácticamente una memoria que se tiene en la célula para responder a este virus en un futuro. Hasta la fecha, 3 vacunas han sido aprobadas en Cuba. Cuando digo aprobada es porque han sido aprobadas internamente con uso de emergencia por el CESMED, que es el Centro Estatal de Medicamentos, Equipo y Dispositivos Médicos cubano, y también han contado con el apoyo y armonización regulatoria de la OMS, como aquí digo a mi lado derecho de la pantalla. Las 3 que han sido aprobadas hasta ahora son Abdala, la vacuna Abdala del centro CIGB y que es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y la Soberana 2 y Soberana Plus, que es del Instituto File de Vacunas. Todos estos institutos, como Miriam comentaba antes, hacen parte del clúster científico que, si se recuerdan de mí, ya conversé varias veces en nuestras presentaciones, el clúster de BioCuba Pharma.
Hay otros candidatos en ensayos clínicos que a la fecha de septiembre de 2022, si no me equivoco, son todavía Soberana 1, que es otra del Instituto Finlay, y hay otra del CIGB, que es Mambisa, que es muy interesante porque al ser por administración nasal, puede ser utilizada por uso pediátrico también, porque a los niños no les gustan mucho las agujas y esto siempre es una mejor opción, sobre todo en muchos países en vía de desarrollo donde los recursos e infraestructura son limitados. La próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Esta diapositiva pretende demostrar un recorrido de cómo se ha abarcado la campaña de vacunación masiva en Cuba desde el principio de la pandemia. Y estos son datos del Ministerio de Salud recién salido del horno la semana pasada, al cierre del 31 de agosto. Estos son los números de dosis que son acumuladas en el país. Es una cantidad de dosis de personas vacunadas altísima por ser una pequeña isla y un país en vía de desarrollo. Y las vacunas que se han utilizado son Soberana 2, Soberana Plus y Abdala, las tres que hemos conversado hasta ahorita que tienen aprobación de emergencia. Lo interesante, los números los puedo dejar para ustedes revisar uno por uno. Y obviamente después compartimos esta presentación. Lo interesante es que se ha llegado, que es una cosa increíble hasta a nivel de muchos países desarrollados. En muy poco tiempo, Cuba logró vacunar con 3 dosis la mayoría de la población cubana, que es el 90.1% de la población cubana es cubierta ya con las 3 dosis completas de vacuna. Esto incluye zonas remotas del país que los que han trabajado con mercados emergentes como yo, otros países de América Latina, que pueden ser Brasil, que puede ser Colombia, todos los países que tienen la parte remota, la sierra, el campo, es muy, muy difícil llegar a poblaciones remotas. En Cuba lo es. Yo misma viajaba a pueblos de Pinar del Río o más remotos aún y era muy difícil llegar. Aún así, se ha llegado a una vacunación integral y total de la población, del 90% más o menos. Dentro y fuera de Cuba se calculan por el Ministerio de Salud que ya se han administrado 70 millones de dosis de medicamentos, de vacunas, perdón. La próxima slide, muchísimas gracias. Listo. Esta slide es un pequeño resumen de por qué las vacunas cubanas son un ejemplo de cooperación interna. Y voy a explicar qué significa para mí y para nosotros, para este estudio, cooperación interna. Son un ejemplo de cooperación y solidaridad entre varias entidades de salud, solidaridad, así como lo decía Miriam muy justamente en su presentación. Solidaridad ha sido una palabra clave dentro de lo que es salud, el esfuerzo de salud en Cuba desde el triunfo de la revolución. No se habla de competencia entre entidades, sino se habla de cooperación. Un ejemplo muy distinto de muchos otros países de la región en el mundo y del mundo. Entonces, en este caso, las entidades biotecnológicas del país que pertenecen a Navio Pharma, pero son entidades separadas, han cooperados utilizando plataformas distintas para el desarrollo de sus vacunas para no competir con fondos y recursos del Estado, pero lo menos posible. Son cadenas de vacunas independientes que son desarrolladas por institutos diferentes y están planteando producir más o menos 90 millones de vacunas al año por uso interno y por uso externo de la cooperación con países que vamos a hablar en un segundo, que hacen parte del marco de la cooperación sur-sur. Otra cosa muy interesante se me hace a mí, que aparte de Cuba y de los mercados emergentes, trabajo con las industrias farmacéuticas, es siempre muy importante ver qué tan viable es un medicamento en el mercado donde estamos
tratándolo, porque un medicamento puede ser viable producirlo en un país, pero en el próximo ya se necesitan de recursos diferentes. Estas vacunas son Cuban Infrastructure Friendly, esto lo quise poner en inglés porque así me salió, y quiere decir que las vacunas de Cuba que requieren las 3 dosis no requieren una altísima cadena de frío que requiere un desgaste de energía o adicional recurso en equipo de refrigeración especializado, como pueden ser otras vacunas producidas a nivel mundial, como la de Pfizer, porque tan solo se pueden mantener a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Y entonces, para lo que es la infraestructura de Cuba y en el pasado, en el país, con las vacunas, se ha habido problemas con mantener las cadenas de frío, se me hizo esto un punto muy importante. Par, si podemos ir a la próxima slide, te lo agradezco. Hola, Par. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí, nos movemos del esfuerzo interno cubano que hemos explicado hasta ahorita sobre vacunación y biotecnología y producción a cómo este sistema integral sanitario que explicó Miriam en su anterior presentación, que viene desde hace más de 6 décadas, ha sido uno de los elementos principales en la agenda de salud del gobierno cubano, un sistema integral del paciente al médico, el médico de la familia y todo lo que hemos visto anteriormente, complementando este esfuerzo interno con diplomacia científica hacia afuera, hacia los países en el marco de la cooperación sur-sur y hasta más allá de los países emergentes, como juntando estas dos, la parte interna y la parte externa, se ha resaltado el perfil cubano al extranjero y al exterior del país. Entonces, yo estoy envisionando con esta slide 3 elementos que llevan al sistema integral sanitario y a la diplomacia científica que junto crean cooperación interna, regional y enfoque global. Los 3 elementos son el avance del proceso de vacunación interno junto con el desarrollo de las vacunas del CIGB y del Instituto Finlay de Vacuna, Abdala y Soberana, junto con el esfuerzo de cooperación con otras naciones donde se han exportado dichas vacunas y se ha ayudado y se ha colaborado. Esto es un ejemplo de cómo el sistema integral interno de Cuba tiene una mirada hacia afuera con su diplomacia científica de ayuda al exterior y crea cooperación interna, cooperación regional y un enfoque totalmente global. Cuba a través de esto logró proyectar una imagen muy importante a nivel regional y global de un país enfocado en investigación y desarrollo. Reforzó su autoridad como polo científico del Caribe y uno de los polos científicos de la región. Y también perdón, Par, que no estoy viendo aquí un momento. Un segundito. Y también pienso, esto es lo que dice, pero está bien si no son las palabras exactas. Cuba se acerca a lo que es una soberanía científica a nivel de Caribe y regional. Esto es encaminado al desarrollo sostenible y sustentable. Y lo más importante, cosa que también yo hablé anteriormente, Cuba siempre ha sido abierta a research partnerships, entonces partnerships de investigación y desarrollo, colaboraciones de investigación y desarrollo con otros polos científicos de las regiones del mundo para investigación y para producción de vacunas y medicamentos en conjunto. Si vamos a la próxima slide, Par. La número 8. No sale para ti. No lo ves. No me sale, pero no importa. Yo la puedo mirar desde, si todo el mundo la ve, yo la miro desde mi pantalla. ¿La están viendo todos? Can anybody see it? Number 8. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Listo.
Entonces se ve que hay un retraso entre lo que se está compartiendo. Perfecto, yo la miro desde acá. Listo, entonces aquí llegamos ya a las conclusiones, a las últimas 2 slides de mi presentación. Esta es lecciones, como hablaba interesantemente con Miriam. Yo, como soy extranjera, sí puedo decir qué nos puede enseñar Cuba, ¿cierto? Entonces tuvimos este debate, me lo recuerdo personalmente, por eso lo quise incluir. Yo me siento que los países extranjeros podemos aprender muchísimo del ejemplo cubano, por eso quise poner qué podemos aprender de Cuba sobre cooperación interna y externa. Entonces, cooperación interna, lo que hemos hablado, sistema integral de salud, ayuda, campaña de vacunación masiva, producción de vacunas locales que han ayudado al abastecimiento interno y a una vacunación casi total de la población. Y externa sobre la cooperación sur-sur y cómo se han ayudado otros países en vía de desarrollo en poder llegar las vacunas a estos países también. Entonces, Cuba desempeñó un papel movilizador en el marco de la cooperación con base en la salud, la biotecnología y la biofarmacéutica para países de Latinoamérica, Asia y África. También estamos viendo que Cuba trabajó muchísimo en incrementar posibilidades de cooperación con diferentes instituciones interregionales y globales, no institucionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia Africana de Medicamentos y el Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades. Cuba ha trabajado en establecer foros de cooperación en materia de salud. Recordémonos que Cuba siempre ha sido muy fuerte en enseñanzas en materia de salud, training de médicos, en enviar médicos al extranjero, obviamente, con sus campañas, pero en la educación. Y entonces también en esto no está fallando y está intentando establecer foros de cooperación en materia de salud con otros ministerios alrededor de la región y del mundo. Y esto va a llevar a una multilateralización de cooperación internacional en el sector de salud y biotecnología. Hablando de programas de cooperación triangular, yo siento que me está faltando una slide, pero se la comento de memoria porque creo que en el afán de enviarles la presentación se me perdió. Era una slide donde yo decía qué tipo de partnerships está teniendo Cuba en este momento con otros países. Entonces, on top of my head, cooperación triangular con China, con Rusia, con Japón y con India. Con China están trabajando en una vacuna anti-COVID que se llama Pan-Corona, que es relativa a diferentes cepas de coronavirus para poder enfrentar las diferentes cepas de coronavirus. Con Rusia están trabajando en parques biotecnológicos para el desarrollo de las vacunas cubanas y rusas y ver qué tipos de proyectos pueden llevar adelante. También están trabajando con el Ministerio de Salud de Irán sobre el desarrollo de vacunas en conjunto y recordámonos que Irán también ha sido uno de los primeros países extranjeros que han aprobado la vacuna cubana Abdala y Soberana como con emergencia desde el 2021. Y también hay otros proyectos con el Japón, por ejemplo, y la India. Y está trabajando Cuba también en cooperación en el marco de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático. Entonces, no es solo una colaboración sur-sur a nivel regional, pero también internacional y global. Ahora sí vamos a la última slide, que es la número 9 de mis conclusiones. No sé si la puedan ver desde allá. Listo, hasta yo la puedo ver en tu pantalla, Par. Muchísimas gracias. Ahora, mis conclusiones son curiosamente derivadas mentalmente de una plática, como dicen en México, de una conversación que tuve el otro día sobre mercados emergentes con una
gran compañía farmacéutica, una multinacional. Lo interesante de esta conversación es que yo cuando los estaba escuchando estaba pensando en el caso de Cuba y justamente me faltaba mi slide de conclusiones y yo las apliqué. Todo el tiempo que estuve sentada en esa conferencia estuve pensando cómo lo hicieron los cubanos y por qué los cubanos sí lo pudieron alcanzar. Había gente del Ministerio de Salud de algunos países de África, doctores de Malaysia, doctores de Asia, que estaban justamente conversando cuáles eran los problemas reales que tenían en acceso a medicamento hacia esta grande multinacional y por qué de todos los retos que estaban teniendo. Entonces, 3 temas muy importantes se me vinieron a la cabeza para concluir por qué Cuba siempre va a ser un ejemplo de éxito a nivel científico y esta no es casualidad en este caso de la pandemia, de la vacuna y del esfuerzo que se ha hecho en el país. La innovación en campo científico pierde de sentido si los pacientes no tienen acceso a esta misma innovación. En el caso de Cuba, el país ha desarrollado un exitoso papel en conjugar la ciencia y la experiencia local en producción de vacunas con un proceso de vacunación masivo que ha alcanzado la mayoría del país con las 3 dosis, incluyendo las zonas más remotas. Yo pensé en inglés, innovation is meaningless if we cannot bring it to the patients. En la segunda conclusión que tengo es el acceso a la salud es un derecho humano y los cubanos han sido pioneros en esto. El acceso universal a la salud es un derecho humano y los cubanos lo saben. Por más de 6 décadas el gobierno cubano, junto con su fuerza científica y el Ministerio de Salud, ha desarrollado un sistema sanitario con acceso universal basado en un sistema integrado de salud con enfoque al paciente. Y el último tema de mi conclusión is the local to global aspect of Cuban vaccines and the South-to-South cooperation is a successful example of access to care. ¿Qué quiero decir con esto? La producción local de vacunas para abastecer la población local sin necesidad de contar con exportaciones o fuerzas externas al país y al mismo tiempo el compromiso del gobierno cubano en ayudar a otros países en vía de desarrollo enviando dosis de vacuna cubana en el marco de la cooperación sur-sur, es un fuerte ejemplo de facilitar el acceso a los pacientes más vulnerables a los medicamentos básicos, como en este caso las vacunas para el COVID-19. Esto también demuestra que el mundo de la salud global y Cuba en específico vivió un cambio en acceso de medicamentos, de local a regional y hasta global. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Chiara. Buenísimas las 2 presentaciones. Gracias. Y ahora te vas volando para tu reunión, Listo. así que gracias. Bueno, yo los dejo, les agradezco muchísimo el tiempo, cualquier follow-up me escriben y estamos en contacto, ¿sí? Cuídense Gracias mucho. por estar. Gracias a ustedes, hasta luego todos. Hasta luego. Entonces, tenemos aplauso. Miriam, tú estás aquí, le puedes pasar las preguntas o los comentarios a Chiara después, ¿no? Y ya que solo hay 3 ponentes en la siguiente sesión, si hay que alargarse un poquito, podemos alargarnos un poquito con las preguntas y la discusión. Dice Anya, excelente presentaciones, felicidades a las 2. Y a mí, yo personalmente estoy encantada en que podamos decir realmente que somos un grupo interdisciplinario y multidisciplinario, porque ustedes nos vienen con su apertura y su amplitud de visión, pero también desde una perspectiva científica, que es cosa que a veces nos falta a nosotros. Mucha precisión en sus 2 presentaciones. Gracias a las 2. Preguntas y comentarios, questions or comments. Tony, que estás sentado a mi lado. Bueno, la pregunta mía en parte es para Chiara, pero yo estoy seguro que Miriam, que tú puedes responder también, porque ella se enfocó en la vacuna y en la investigación y la difusión de la vacuna. A mí me interesa también la parte anterior. ¿Qué pasó? ¿Cómo se organizó
toda la resistencia a la COVID antes de elaborar la vacuna. Entonces, ¿hasta qué punto había compromiso científico y solo, claro, solidario de los mecanismos de participación, etcétera? ¿Cómo lo lograron? Y sí, eso fue pregunta. ¿Lo lograron? ¿Lograron antes de la vacuna? Es una pregunta muy importante, profesor, y es que, y eso formaría incluso parte del tema que yo traté. Esa movilización de la población completa a defenderse del COVID. Y hubo todos los sectores de la población involucrados. El Estado se, se puso a las órdenes de los científicos y funcionó un comité de científicos a lo largo de la isla que analizaba los casos. La población tuvo diariamente al profesor Durán, que no solo se escuchaba en Cuba, para mí era imprescindible escuchar al doctor Durán durante los primeros días y enterarme de problemas que aquí a veces no podía tener acceso. Entonces la población estuvo primero informada, todo el mundo seguía el caso, los investigadores participaban en los procesos, aún con sus tiempos muy limitados, había un espacio para explicarle a la población en qué consistían las vacunas, cuál era el proceso, cuáles eran las medidas que se tomaban y por qué se tomaban. Cuba aplicó muy inicialmente el proceso de ensayo, el test, identificación de los conectados con el caso y aislarlos. Y eso controló mucho en el 2020 la propagación de la epidemia. Mientras que todos los centros, como planteó Chiara, se fundían para aportar, incluso el sector privado se sumó al esfuerzo colectivo del país en llevar exitosamente las vacunas. Y la certeza de la participación, de los que participaban en que se llegaba al futuro de la vacuna. Había un parte constante del proceso de la vacuna, de qué es lo que contenía, de cómo se participaba, todo lo cual también redundó en que Cuba, aunque fue uno de los países o sea, dentro de los países que empezaron a vacunar en el 2021, que se demoró en empezar, pero en un periodo muy corto, con una pendiente extraordinariamente por encima de 70, 80 grados de inclinación, alcanzó y superó el % de la población vacunada en el promedio de los países de Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos y, bueno, es extender porque llegó al 90% de su población vacunada. Cuba no hizo esta vacuna de la nada y no fue un proceso mágico. Es una preparación que Cuba llevaba y una fortaleza en la producción de vacunas y que fue necesario para erradicar numerosas enfermedades infecciosas. Como tampoco fue una novedad la cooperación sur-sur con otras instituciones. Y eso le dio una fortaleza muy grande a las vacunaciones. Científicos de una calidad extrema lo hay en toda América Latina. Pero lo que no hubo en esos países, y sí la hubo en Cuba, es la voluntad del gobierno de poner todos sus recursos en que el proceso saliera adelante. Optimizado, los estudiantes universitarios de medicina participaron en los procesos de pesquisaje en la población y fue extraordinario ese proceso. No sé si quisiera tener más información, profesor. No. Eso es perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jean y después Eloise, en español o en inglés, como quieran.
Hola, hablo en español, ¿no? Porque Como quiera. ha empezado en español, seguimos. Excelentes presentaciones, las dos. Y la pregunta que quiero hacer es, supongo que es más dirigido a Miriam, pero tiene que ver con lo que habló Chiara de la cooperación. ¿Hasta qué punto? Porque otra investigación importante que ha hecho Miriam es sobre la colaboración entre científicos cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba. Y yo mi pregunta es, ¿hasta qué punto la emigración de científicos cubanos ha impactado en ese proceso interno que Miriam, que tú describiste, por lo bueno o por lo malo? Y hasta qué punto esos mismos científicos emigrados han formado parte de la cooperación internacional, o es que esos procesos son, es casi un disconnect, porque los científicos emigrados pudieran haber ido más bien a países, digamos, desarrollados y no forman parte de la cooperación sur-sur. Entonces, son esas dos preguntas, ¿no?, que quisiera que agregara a las excelentes presentaciones. Muchas gracias, Jean, por la pregunta. Hay cubanos en el exterior, por ejemplo, en China, en otros países, lamentablemente ahora no tanto en Brasil, en los cuales la transferencia de tecnología hizo que en este momento o en los momentos de la pandemia habían cubanos en China y estaban 100% conectados a la actividad cubana. Yo puedo hablar de lo que conozco, pero no he estudiado desde el punto de vista como científica. Necesito verlo en publicación, en algo que yo lo pueda demostrar. Tengo evidencias por amistades de que estas conexiones fueron muy fuertes, de estos cubanos que residen por contratos de trabajo en países como China. Los científicos en Europa, por ejemplo, no he podido estudiar cómo participaron en esa colaboración o ese intercambio con Cuba en el momento de la pandemia. Sí sé también, por evidencias personales, en este mundo de la pandemia, que podíamos tener algún tipo de vínculo virtual, que muchos cubanos participaron en la recaudación de fondos y en hacer posible la compra de piezas de repuesto de equipos para ventiladores emergentes, que se hacía imprescindible en los primeros días, en los primeros tiempos de la pandemia. Cuba tuvo la precaución de prepararse para lo que iba a venir. Y resultó que la compañía que Cuba tenía sus ventiladores emergentes y que quería reparar para tener un mayor número en uso, pasó a manos de Estados Unidos y no había dinero con qué comprarlo. O sea, había dinero, pero no se podía comprar porque estaba bloqueado. Entonces, los cubanos residentes en el exterior, a cargo de los científicos en el Reino Unido, no de muchos científicos, de 2 científicos, quien les habla, y otra compañera que fue miembro de BioCuba Pharma, trabajamos en la recaudación de 26.000 libras esterlinas y compramos las piezas que hacían falta para esos. Se estableció una colaboración con la University College London, quienes nos propició no solo intercambios que hacíamos por videoconferencia con los encargados en Cuba, que era el Instituto de Neurociencia, sino que nos ofrecieron gratis el prototipo para enviar a Cuba junto con las piezas emergentes. O sea, no habrá podido ser excelente, yo no lo he estudiado a profundidad, pero te he puesto ejemplos de evidencias que conozco personales. Para yo llegar a una conclusión general, tengo que manejar datos y saber cuán representativo es. En cuanto a la segunda parte que decías, cuánto afecta el éxodo de talentos de Cuba en el desarrollo científico, en el desarrollo de llegar a vacunas.
Uno de los estudios que yo hice en mi tesis de evaluar del potencial de la migración de científicos cubanos a Europa fue comparar una población de cubanos residentes en Cuba y una población de cubanos, los 25 mejores científicos de ambas partes. Y los científicos cubanos son de una madurez extraordinaria. Yo diría que los mejores científicos de Cuba no están en el extranjero, están en Cuba y reconocidos mundialmente. Los científicos cubanos quizás con mayor talento le ha sido difícil progresar a llegar a valores de alto, de que se citen, bueno, hay uno o dos casos, pero posiblemente no lo que el propio que emigraba esperaba de su desarrollo científico, porque hay una competitividad muy grande y es esa famosa expresión, eres cola de ratón o cabeza de león. Y yo diría que en Cuba los científicos son cabezas de leones. Eso está demostrado por números, por el número de publicaciones, por los años publicando, que es robusta la avanzada de los científicos cubanos en Cuba. La dedicación, son científicos integrales que tienen el aporte científico, el reconocimiento internacional y la dedicación al proyecto social. Porque así fuimos educados, la ciencia en beneficio de la sociedad. Gracias.